Prácticamente no queda nada para atacar, asegura Donald Trump sobre la guerra que su país, Estados Unidos, mantiene junto a Israel contra Irán. Pero la República Islámica no parece ceder y continúa bloqueando el estrecho de Hormuz, la vía marítima vital para el transporte de petróleo mundial y, por lo tanto, para la economía global. Con este y más titulares, arrancamos. El régimen iraní asegura que no dejará pasar un solo litro de petróleo por el estrecho de Hormuz, en donde la batalla se recrudece con el ataque a 4 buques de carga. Estados Unidos además dice haber eliminado 16 barcos iraníes que supuestamente colocaban explosivos en la vía marítima. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da marcha atrás. Asegura ahora ante el Parlamento Europeo que el bloque comunitario siempre defenderá los principios de la Carta de la ONU. Esto tras las críticas recibidas hace apenas 2 días por declarar el fin del orden mundial basado en reglas. Y Chile tiene nuevo presidente. El ultraderechista José Antonio Kast ya asumió las riendas del país sudamericano y llega al poder con la promesa de un gobierno de emergencia y mano dura para restaurar la seguridad y el orden en Chile. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que pronto terminará la guerra en Irán porque asegura, palabras textuales, que prácticamente no queda nada para atacar en el país del Golfo Pérsico. Eso mientras se recrudece la batalla en el estrecho de Hormuz, que no solo afecta a la región, las consecuencias son globales porque por allí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. El ejército de Estados Unidos atacó objetivos iraníes en el estrecho de Hormuz, afirmando haber destruido 16 buques utilizados para colocar minas navales. Según Irán, una ambulancia marítima también estaba entre los objetivos alcanzados. Desde que comenzó la guerra, una quinta parte del petróleo mundial permanece bloqueado tras el estrecho de Hormuz. Irán afirma que no permitirá el paso de barcos hasta que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel. Algunos navíos han logrado atravesar esta peligrosa vía marítima, pero otros han sido atacados. Al menos 3 buques de carga fueron alcanzados el miércoles. Irán asumió la responsabilidad de 2 de esos ataques, incluidos el perpetrado contra el tailandés Mayurina Ri. Irán ha atacado repetidamente infraestructuras de transporte e instalaciones petrolíferas de sus vecinos del Golfo. Su estrategia consiste en presionar el mercado del crudo, encareciendo la continuación de la guerra para Estados Unidos e Israel. Incapaces de alcanzar sus objetivos de guerra utilizando solo ataques aéreos, los líderes de Estados Unidos e Israel piden al pueblo iraní que se levante y derroque a su gobierno. El jefe de la Policía Nacional de Irán dejó clara la respuesta del régimen. Si alguien sale a las calles por instigación del enemigo, ya no lo consideraremos un manifestante ni nada parecido. Lo consideraremos un enemigo y lo trataremos como tratamos al enemigo. Nuestros efectivos tienen orden de disparar. Las principales partes beligerantes están en un punto muerto. Ni Estados Unidos ni Israel quieren negociar, Irán tampoco. Mientras tanto, los costos en recursos y en vidas continúan aumentando. Y ya vemos en pantalla a Luciano Zácara, analista político especializado en Oriente Medio y el Golfo desde Qatar. Luciano, gracias por estar con nosotros. El estrecho de Hormuz experimenta una caída drástica de su tráfico, pero ¿qué posibilidades reales tiene Irán de cerrarlo al comercio internacional y hasta qué punto le puede servir esto como base para negociar con Estados Unidos e Israel? Bueno, por una parte, no es necesario que lo cierre del todo, ya con que lo ponga en peligro y de vez en cuando pueda gestionar un ataque a un barco y con éxito, como ha pasado hasta hoy, es suficiente como para poner en peligro toda la producción, es suficiente como para mantener a los barcos anclados en puertos porque nadie va a querer salir y nadie va a querer arriesgarse por los costos que esto implica y sobre todo por el seguro que está cada vez más alto. Por lo tanto, lo mismo que está pasando con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Estamos recibiendo ataques permanentes, no generan daño prácticamente, por lo menos aquí en Qatar, pero sin embargo es suficiente para mantener los aeropuertos cerrados. Ahora, lo interesante es que esto a lo mejor, una desescalada en el estrecho de Hormuz, una posible negociación, un posible mecanismo de conflicto, con compromisos de que no se ataque a barcos de terceras banderas o que no tengan relación con Estados Unidos,
podría ser una manera en que Irán pudiera dar una señal a Estados Unidos para que parara. Lo que pasa es que Trump ya ha dicho que no hay nada más que bombardear, por lo tanto no queda muy claro qué es lo que podría negociarse para llegar a un alto el fuego, que es lo único a lo que se puede aspirar en este momento. Luciano, muchas gracias por tu análisis, pero no te vayas, por favor, que regresamos en unos minutos con vos. Y lo que pasa en el Estrecho de Hormuz no queda en el Estrecho de Hormuz, afecta a toda la economía global y por ende a nuestros bolsillos, Rosa. Pues así es, Leandro. En realidad el tema del día gira en torno al petróleo. Ante el fuerte aumento de los precios del crudo provocados por la guerra en Irán, la Agencia Internacional de Energía ha acordado la mayor liberación de reservas de crudo de su historia. Los 32 países miembros aprobaron por unanimidad poner en el mercado 400 millones de barriles procedentes de sus reservas estratégicas. La decisión busca compensar la pérdida de suministro causada por el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz, según anunció el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. Se trata de la sexta ocasión en que la agencia, creada tras la gran crisis del petróleo de 1973, coordina una acción de este tipo. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el mundo, una angosta ruta marítima bloqueada por Irán, lo que podría provocar una nueva crisis energética al disparar los precios del crudo. Para evitar que las subidas en los precios del petróleo acaben por golpear a la economía real, la Agencia Internacional de la Energía recurrirá a sus reservas estratégicas. Como resultado de las discusiones entre los miembros, puedo anunciar que los países de la Agencia Internacional de la Energía han decidido por unanimidad la mayor liberalización de reservas de emergencia de crudo de la historia de la agencia. Los países miembros liberarán 400 millones de barriles de crudo. La Agencia Internacional de la Energía solo ha recurrido a sus reservas estratégicas en 5 ocasiones desde que la organización se creó en 1974. Ahora, con la guerra en Oriente Medio, su anuncio podría ayudar a relajar los precios en los mercados, aunque no soluciona el principal problema, el bloqueo del Estrecho de Hormuz. No solo se deben tratar los síntomas, que es lo que se intenta liberando las reservas, sino también abordar la causa, ese cuello de botella que tiene que resolverse. Eso permitiría una recuperación de las bolsas a largo plazo. Después de la última liberación de reservas estratégicas en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, los precios comenzaron subiendo ante la sorpresa de los mercados para finalmente desinflarse. Esa es la esperanza de la Agencia Internacional de la Energía para evitar que la interrupción en el suministro de petróleo acabe convirtiéndose en una nueva crisis energética e inflacionaria. Estos esfuerzos por disponer de reservas de petróleo amortiguaron la respuesta de los mercados, que volvieron a terreno negativo hoy cuando más buques de carga han sido atacados en el Estrecho de Hormuz, en un día en que el precio del petróleo retomó su tendencia alcista. Los principales índices europeos operaron en negativo a pesar del comunicado de la Agencia Internacional de Energía sobre esa posible utilización de reservas petroleras estratégicas para amortiguar el precio del crudo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, señaló que su gobierno podría reducir los impuestos a la energía, siguiendo un pedido de la Comisión Europea para así atemperar las consecuencias de un conflicto que no parece tener un final a la vista. Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para entender un poco mejor los temores del mercado y los planes de Europa para paliar las consecuencias. Allí está nuestro analista Ezequiel Daray. Muy buenas tardes, Ezequiel. Veníamos de jornadas positivas, de caídas del precio del petróleo. ¿Qué está viendo el mercado ahora para reaccionar de forma tan negativa? Bueno, Rosa, un poco lo que decías, que no hay una solución a la vista, que las informaciones son muy contradictorias. Y hoy hablando con un operador me decía, en toda mi carrera nunca vi un movimiento tan ecléctico del precio del petróleo en tan solo una semana, pasando de $70 a 120, cayendo a menos de 90. Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo decía que en lo que va de la guerra, Europa ya pagó un costo de 3.000 millones de euros en pagos por importación de energía mucho más cara. Al mercado hoy no le ha importado la inflación en los Estados Unidos, atemperó un poco el anuncio de la agencia internacional. Lo que le preocupa es el Estrecho de Hormuz. Y en particular en Alemania esto se combina con algunos datos negativos de empresas como Rheinmetall, que tuvo resultados muy malos, como Volkswagen, que va a despedir a 50.000 personas, Porsche, que cayó sus beneficios más de un 90%, o Lufthansa, que se enfrenta a una huelga de pilotos. Una tormenta perfecta para que el mercado hoy aquí en Alemania esté muy negativo.
La Comisión Europea está pidiendo a los países socios del bloque reducir impuestos a la energía. Ezequiel, ¿serviría una medida como esta para contener los precios? Ciertamente, y tengamos en cuenta que del 1,2% que se esperaba que creciera Alemania este año, ya por este aumento del precio de la energía se estima que se van a perder 2/10 de ese crecimiento. Lo que más le preocupa a Europa, más que el petróleo, es el gas, porque es el centro de la matriz energética y también influye en el precio de la electricidad. Están pensando en subvencionar el precio del gas, en mejorar el sistema de compras conjuntas. ¿Cuál es el problema, Rosa? Las reservas de gas están en un 20%. Hay que llenarlas para el próximo invierno. Pero como Qatar disminuyó su producción, ahora Europa tiene que competir contra un montón de compradores que antes le compraban a Qatar, como Japón, como Corea del Sur, como la India. Y esto va a poner presión sobre los precios. Y hay que ver qué hace la semana que viene el Banco Central Europeo, que no se espera que mueva las tasas porque se está moviendo con datos viejos, con datos de inflación de febrero, pero nadie sabe cómo está impactando los precios en este momento. Ezequiel, muchísimas gracias por el análisis, como siempre. Un saludo. Y volvemos a las noticias y seguimos hablando del conflicto en Irán. Cómo no, con la guerra en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria de Irán reafirmó su voluntad de seguir combatiendo en la guerra y anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente, concretamente en Kuwait y en Bahrein. En Dubái varios drones cayeron en las inmediaciones del aeropuerto, causando 4 heridos, si bien el tráfico aéreo se pudo mantener sin interrupciones. Y en Doha, la capital de Qatar, se escucharon explosiones. El Ministerio de Defensa qatarí informó de la intercepción de un número indeterminado de misiles tras ataques aéreos lanzados por Irán contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Volvemos con el analista político Luciano Zácara, especialista en la región. Luciano, por un lado, la Guardia Revolucionaria dice que no va a bajar la cabeza ante los ataques y por otro, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que la ofensiva continuará sin límite de tiempo, fueron sus palabras. Con todas las partes atrincheradas en sus posturas, ¿hay espacio para algún tipo de negociación que pueda poner fin a la guerra? Lo cierto es que debería haber ese espacio porque nadie puede sostener este nivel de confrontación, nadie puede sostener las economías cerradas de toda la región, evidentemente no los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero no son los que están llevando la contienda adelante. Irán no lo puede mantener desde el punto de vista económico ni militar porque la cerradura de Hormuz también cierra los mercados iraníes y por lo tanto no le ingresa dinero de la venta del petróleo. El problema es que las narrativas o las justificaciones por las cuales se sigue esta guerra, tanto Irán como Israel y como Estados Unidos, tienen muchos tintes que son difíciles de negociar porque son tintes religiosos. El hecho de la idea del martirio que existe en la cultura así revolucionaria, la idea de este destino manifiesto que Trump o la administración de Trump con su secretario de guerra están demostrando cada vez que se hacen arengas a soldados, se hacen declaraciones de prensa, y la idea de la existencial de Israel también amparado por cierto sector de la derecha que aspira a un modelo con orígenes bíblicos, hace que sea muy difícil pensar en una negociación. Negociar cuando uno tiene a Dios detrás o cuando uno tiene la razón de esta guerra, porque es la guerra justa, y una guerra casi santa, es muy difícil de negociar. Esperamos que el pragmatismo, el hecho de que esta guerra no sea sostenible a largo plazo y que nadie hasta ahora pueda declarar la victoria desde el punto de vista militar, sea lo que lleve a los tres a decir, bueno, declaremos objetivos mínimos de supervivencia, que sería el caso de Irán, de eliminación de ciertos peligros o conseguir determinadas concesiones por parte de Estados Unidos e Israel para que así pueda haber una desescalada. Luciano Zácara, muchas gracias por tu análisis desde Qatar. Gracias a ustedes, buenas noches. Y el ejército israelí anunció una nueva oleada simultánea de ataques a gran escala contra objetivos en todo Irán y en la capital del Líbano. Este miércoles volvió a bombardear Beirut por segunda vez desde que iniciara la campaña aérea contra su vecino del norte. La operación se dirigió contra un edificio ubicado en el centro de Beirut. Al menos 4 personas resultaron heridas en lo que parece un ataque selectivo. Desde inicios de marzo, la Fuerza Aérea Israelí lleva a cabo una campaña de intensos bombardeos en el Líbano que se ha centrado en el este y el sur del país,
país, así como en las áreas adyacentes de la capital. Según las autoridades libanesas, estos ataques aéreos han causado 630 muertos, incluyendo 86 niños y más de 1.400 heridos. El número de desplazados ascendería a unos 800.000. El periodista Joan Cabasés estuvo esta misma jornada en el centro de Beirut, donde se produjeron estos bombardeos. Joan, ¿qué ambiente se respira en el barrio en donde ocurrieron estos ataques? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que había mucho nerviosismo y mucho miedo. Hay que pensar, ya lo indicabais, que hablamos de un ataque que ha apuntado contra el centro de Beirut, una zona que está lejos de los barrios donde la milicia libanesa Hezbollah, en guerra con Israel, tiene presencia. Muchos vecinos que están desplazados hacia esa zona donde hoy ha habido este bombardeo sentían un poco que no ha merecido la pena irse de sus casas obedeciendo las órdenes israelíes. Ellos dicen que han hecho lo que Israel les ha pedido y que a pesar de eso han sido bombardeados mientras estaban durmiendo. Hay que recordar que mientras la ofensiva israelí apunta con mucha fuerza a las zonas de mayoría musulmán chií, que es la confesión asociada a la milicia Hezbollah, el resto de barrios con otras mayorías sociales y religiosas intentan llevar a cabo una vida con más o menos normalidad, incluso con restaurantes abiertos, por poner un ejemplo. Decir que el ataque ha apuntado aparentemente, según Israel, contra miembros del grupo islámico, que es una formación política con una pequeña facción armada aliada de Hezbollah en Líbano. Ahora, al mismo tiempo, Joan, en el sur del Líbano, Hezbollah informó de enfrentamientos directos con soldados israelíes. ¿Qué pudiste averiguar de lo que está ocurriendo en el sur del país? Sí, bueno, pues la misma milicia libanesa Hezbollah ha reivindicado en un comunicado haber lanzado en el día de hoy varios cohetes contra tropas israelíes desplegadas en la ciudad de Hiam. Es una ciudad cercana a la frontera con Israel. De hecho, ya van varios días en los que Hezbollah está reivindicando ataques contra esa zona en la que se hace evidente que Israel está tratando de hacerse fuerte, abriendo alguna suerte de base militar para apoyar sus actividades en el sur de Líbano. También se registran en el día de hoy varios ataques israelíes con víctimas mortales a lo largo de la franja fronteriza. Es una franja que está, por ese motivo, cada vez más vaciada de población civil, ya lo indicaba, y son cerca de 800.000 las personas que han huido de sus casas en buena parte de este sur de Líbano. Pese a eso, muchos pueblos están optando por quedarse, muchos ciudadanos optan por quedarse en sus pueblos, especialmente en la franja fronteriza con Israel, porque hay que recordar, el gobierno de Israel ha anunciado que tiene intención de imponer o de crear una zona de seguridad, y estos vecinos tienen el miedo de que la zona de seguridad se coma, por así decirlo, sus municipios. Por ese motivo, hoy ha habido varias ONG que han llevado a cabo un convoy humanitario para llevar suministros, comida y elementos básicos para que estas comunidades puedan sobrevivir bajo el bombardeo durante por lo menos unas jornadas más. El periodista Joan Cabasés, experimentando la guerra desde Beirut en primera persona. Muchas gracias, como siempre, por tu completo reporte. A vosotros. Y vamos con otro de los temas de titulares. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, llamó este miércoles al presidente de Líbano para mostrar solidaridad con su pueblo. Por otra parte, von der Leyen matizó un controvertido discurso en el que daba por terminado el orden mundial y que provocó fuertes críticas. En un debate especial en el Parlamento Europeo sobre la guerra en Medio Oriente, la presidenta de la Comisión remarcó el compromiso inquebrantable de la Unión Europea con el respeto al derecho internacional. El lunes, la presidenta había dicho que Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo. Esas fueron sus palabras. Unas palabras que muchos interpretaron como un respaldo a un nuevo orden mundial basado en la fuerza y que le han valido las críticas de hasta su colega, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Escuchemos a la presidenta este mismo día en Estrasburgo. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan importante hoy como lo fue en nuestros inicios. Siempre defenderemos estos principios. El Parlamento Europeo debate la situación en Medio Oriente tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en una reunión en la que también tratarán la próxima cumbre de líderes europeos que se celebrará la próxima semana.
Y aquí en Berlín, el gobierno descartó problemas de comunicación y diplomáticos con España. Varios miembros del gobierno español han criticado públicamente al canciller federal alemán Friedrich Merz por su silencio en la última reunión que mantuvo con Donald Trump. En ella, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer un embargo comercial a España por la negativa a permitir el uso de sus bases para atacar a Irán. Según el medio político, el canciller intentó llamar en 2 ocasiones a Sánchez sin éxito. Un vocero del gobierno español desmintió que Sánchez se negase a contestar a Merz y explicó que las llamadas no respondidas se debieron a que el canciller llamó a un número de teléfono en desuso. Esto contestó al respecto un vocero del gobierno alemán. No vamos a hacer público aquí cada contacto, llamada o intercambio de cualquier tipo entre jefes de Estado. En este sentido, puede dar por hecho que seguiremos manteniendo un buen diálogo y que sin duda pronto volverá a haberlo, ya que próximamente se celebrará un Consejo de la Unión Europea. El gobierno alemán ha evitado hoy de nuevo pronunciarse sobre la ausencia de una comunicación directa entre el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras las tensiones diplomáticas entre ambos países después de la visita de Merz a Washington y su reunión con Trump, cuando el canciller prefirió callar ante los ataques del presidente de Estados Unidos a España. En la víspera de la rueda de prensa gubernamental de este miércoles en Berlín, el canciller Merz también evitó responder a varias preguntas directas sobre esas llamadas fallidas a Pedro Sánchez, según siempre la versión española. Esto apunta a que el asunto incomoda a la diplomacia alemana, que prefiere hacer oídos sordos a las críticas procedentes de su socio europeo. En su lugar, el gobierno alemán prefiere subrayar la buena relación entre Madrid y Berlín y que ambos países mantienen una buena cooperación y muchos intereses comunes en asuntos de seguridad, energía y especialmente en política comercial. Precisamente fue sobre las amenazas comerciales de Trump a España sobre las que el canciller Merz prefirió callar en el despacho oval. En todo caso, las posiciones divergentes de Alemania y España sobre la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que Madrid rechaza de plano y Berlín apoyó indirectamente, sobre todo a sus inicios, se harán muy probablemente visibles en la próxima reunión del Consejo Europeo. Las diferencias de Merz y Sánchez escenifican una vez más la falta de una posición común europea en política exterior. El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile en la ciudad costera de Valparaíso. Sí, juro, expresó Kast en una ceremonia solemne ante el Pleno del Congreso en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric en el poder durante los últimos 4 años. Al acto acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino Javier Milei. Kast, de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, que son las 2 mayores preocupaciones de los chilenos con la instauración de un gobierno de emergencia. La periodista Jacinta Molina está en Chile y estuvo siguiendo de cerca la ceremonia de investidura del ultraderechista José Antonio Kast. Jacinta, por un lado se habló de un tono conciliador, pero también hubo polémicas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, un tono republicano que se mantuvo en esta ceremonia, eso sí que no estuvo exento de algunas polémicas incluso inéditas en la previa. Entre ellas, por cierto, la decisión del ahora nuevo mandatario de interrumpir sorpresivamente las reuniones bilaterales en la semana pasada en la previa de este traspaso de mando, lo que en algún momento incluso hizo temer de que el tono de la ceremonia de hoy pudiese ser más tenso, algo que finalmente no se vio. Recordemos que en esa oportunidad José Antonio Kast acusó una falta de transparencia de la administración saliente de Gabriel Boric e incluso ya adelantaba que iba a llevar a cabo procesos de auditoría una vez comenzara su gobierno el día de hoy. Por otro lado, también durante esta madrugada, la Contraloría de la República de Chile, que es el ente fiscalizador de este país, ha desestimado una denuncia que se había presentado en la previa contra el uso del escudo nacional en la banda presidencial. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un símbolo que en la última ocasión lo utilizó el dictador Augusto Pinochet y que José Antonio Kast trae de vuelta en la banda con la cual tomó posesión del cargo durante el día de hoy, y además en el retrato oficial que va a estar presente en todas las oficinas del Estado. Es la primera persona desde el retorno a la democracia, el primer presidente desde el retorno a la democracia que utiliza el escudo en la banda presidencial. Recordemos también que él no solamente se ha convertido en el primer ultraderechista que llega a la presidencia de Chile desde 1990 con el fin de la dictadura
dictadura, sino también el primer político que ha defendido públicamente a Pinochet, que llega a la alta magistratura del país. Jacinta Kast llega al poder prometiendo un gobierno de emergencia. ¿Cuáles son las primeras medidas que se esperan? Bueno, se espera que en las próximas horas, una vez ya llegue acá al Palacio de la Moneda, el nuevo presidente firme una serie de decretos en materia de orden, seguridad y también economía, que son los ejes de este autodenominado gobierno de emergencia que él prometió en campaña y que ha comenzado ya el día de hoy con esta ceremonia ante el Congreso pleno. Son temas también que han hecho que haya una alta expectación por parte de la ciudadanía, que él ha intentado también calmar en algunas intervenciones previas, donde ha pedido paciencia, ha dicho que no hay soluciones mágicas, pero analistas locales ya también advierten que eso puede hacer que este periodo de luna de miel que se conoce entre el momento en que el nuevo presidente toma posesión con una alta popularidad y cuando ya empieza la ciudadanía a exigir más cumplimiento por parte de las nuevas autoridades, pueda ser más breve ante estas mismas expectativas por este autodenominado gobierno de emergencia, que, como les decía, va a tener el foco precisamente en estas materias: migración, seguridad y también economía, y algo que la nueva administración también quiere mostrarse desde el día 1 trabajando en ello, con este proceso que se va a ver en las próximas horas con la firma de estos decretos que vamos a conocer más adelante. Jacinta Molina, en Chile, muchas gracias por tu completo reporte y por luchar, entre otras cosas, con la música de Amy Winehouse de fondo. Así es, hay mucho también preparándose acá en el Palacio de la Moneda. Nos vemos. Ahí la lucha de ser periodista, y soldados del ejército mexicano subieron al volcán Iztaccíhuatl como parte del entrenamiento para integrar su escuadrón de élite. Se trata de la unidad más dura del ejército, preparada para combatir a organizaciones criminales como el cártel Nueva Generación de Jalisco, cuyo líder, el Mencho, fue abatido recientemente en una operación militar. Los militares subieron 25 kilómetros cargando más de 20 kilos de equipo hasta una de las cimas más altas de México. El entrenamiento busca prepararlos para dominar el paracaidismo en el combate urbano y los desplazamientos en selvas, montañas, desiertos y bajo el agua. Antes del ascenso, los soldados realizaron un ritual pidiendo permiso a la montaña para entrenar en ella. Esto es todo por ahora, pero hay mucho más en nuestras redes sociales, y eso gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de mis compañeros me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.